solecillas, soy Sunny, bienvenidos a un nuevo vídeo de Go Battle League. En esta ocasión vamos a ver un equipo bastante sweet, bastante interesante, porque vamos a estar utilizando haditas, babies. Pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque ya saben que esto pues todo tiene sus pros y sus contras. Y posiblemente pueda que nos toque algún rival que nos pueda lanzar alguna onda tóxica. Ya saben que se ha visto muchísimo Vidril, así que estaría un poquito complicado, babies. Tenemos que saber manejar este equipo. Y la verdad es que es bastante rentable porque me ha funcionado muchísimo. Ahorita pues recuperamos muchísimos polvos estelares y muchísimas victorias, porque ya saben que ahorita lo único que nos están contando son las victorias. Si ustedes quieren aumentar sus victorias, si quieren ganar más polvitos estelares, vamos a ver este maravillosísimo equipo que la verdad viene bastante chulo, bastante bien. Vamos a ver, babies, aquí empezamos contra Poketree Combo o algo así decía, no alcancé a leer bien. Pero pues aquí nos empezamos con un Muk. Aquí no estamos como que muy bien parados. Ya sabemos que esta cosa pues lo va a resistir. Es daño neutro el que le estamos haciendo, así que no le vamos a hacer tantísimo daño. Pero pues en principio está bien. En principio está bien. Porque ya saben que lo único que tenemos que hacer es escudar. Estas batallitas cabe mencionar que las estuvimos grabando en un directo. Para los que todavía no me sigan, los invito a seguirme también por Facebook. Porque ahí todos los días estamos haciendo directitos de PvP. Así que seguirme por ahí, babies. Aquí pues cubrí la onda tóxica, vamos a lanzarle el puño meteoro para ver si escuda o ver qué hace. Y rival ya no escudaba porque yo sentía cerca, ya me pasó que me metieron toda la bola, la onda tóxica y nos pasó a arruinar la existencia. Vean, babies, porque este equipo está bastante complicado, sobre todo cuando hay un Marowak detrás también. Aquí yo lo que hice pues es hacer algo loco. Logramos hacer perfectamente pues el movimiento, ¿no? El movimiento mágico, ya saben esos movimientos que nos ayudan muchísimo. Logré hacer el cambio perfecto. Y pues él regresa, bueno, aparece con su Wigglytuff, esta gorda asesina. La número 2 le llamo yo, la número 2. Vamos a ver, porque aquí yo estaba tratando de llegar al rayo hielo, pero no alcancé a llegar. No alcancé a llegar y eso fue lo único malo. Yo aquí lo que voy a hacer obviamente pues es sacar a nuestro maravillosísimo Ninetales para absorber el daño, que lo más seguro es que era el rayo hielo. Y ahí está, recibimos el rayo hielo, súper bien, baby, súper bien, porque aquí pues logramos absorber ataques que no nos corresponden y que no queríamos recibir. Voy a ver aquí porque en principio pues vamos a resistir cualquier ataque de pues de Marowak. Ya sabemos que a veces siempre cuando lo llevan con ese principal de fuego pues casi nunca, es muy rara vez lo llegan a llevar con llamarada. ¿Qué ha pasado? Así que tampoco se confíen. Aquí lo que hago pues es lanzar la energía para tratar de quitarle la mayor energía posible a su Marowak, porque esta sí la tenemos, les digo, la bastante complicada, sobre todo con un Marowak, y pues ya saben que no le hacemos tanto daño. Aquí pues la batería se me estaba acabando, estábamos en las últimas, babies. Estamos en las últimas. Pero nada, ponemos a cargar y asunto arreglado. Así que ustedes no se preocupen, vamos a ver porque esto no lo tengo muy claro, creo que lo voy a dejar entrar, vamos a ver. Que luego se me olvida, ya no sé ni lo que hago y si lo dejaba entrar. Lo dejaba entrar, pero me gusta aquí estarlo platicando con ustedes para yo también comentar los errores, saber pues qué es lo que pude haber mejorado, lo que no. Aquí estuvo bien, la verdad estuvo bien que no haya escudado porque ya saben que Hueso Palo es lo único que nos puede estar lanzando, no va a llegar ni borracho a otro movimiento. Porque pues vean, aquí por los puros perros logramos cargar la energía, babies, y pues nada, solecillos, esta primera la ganamos, a pesar que estuvo complicado, sobre todo por ese Muk que iniciamos y después nos apareció aquí de la nada un Marowak, pero logramos hacer bien nuestros cambios, logramos mejorar bastante. Y vean, porque ya estamos súper cerca de alcanzar esos 4000 pues estas 4000 batallas ganadas de la Liga Super, así que no se diga poco, ya llevamos bastantitas. Aquí empezamos contra un Dewon. Vamos a ver por qué. Ya saben que los Dewon pues siempre van a estar bajándonos la energía, siempre nos van a estar tratando de arruinar la existencia. Pero pues yo aquí voy a dejar entrar el primero. Esta me parece que no la voy a escudar. A ver, vamos a ver. Sí, efectivamente no la escudé. Esta no la escudábamos. Vamos a ver porque el rival hace un cambio. Aquí yo voy a tratar de hacer el cambio rápido, pero ya saben que luego se me queda ahí. Como ese encanto tarda bastante en hacer los cambios. Aquí pues aquí es donde se luce nuestro maravillosísimo Ninetales Alola. Que no tengo el shiny, eso es lo único malo, pero pues ya saben que así es la vida, babies. Aquí pues lo escudaba, ya presentía que podía hacer el planta feroz, pero dije no me voy a arriesgar porque es mi única oportunidad para acabar con ese Venusaur. Un Venusaur saben que no lo queremos ver tampoco aquí. Sobre todo, pues, cuando tienen tantos escudos, ¿no? Y cuando ya nos quedamos sin nuestras gordas.
A ver, vamos a ver, tenemos que aquí cargar otra vez. Yo tenía la ilusión y la esperanza que no podía llegar a 2 planta feroz. Y aquí estuvo súper raro porque alcanzó a llegar a 2. Este estuvo súper raro porque según yo no había farmeado tanto. Y vean, aquí va a llegar a otro planta feroz, babies. Aquí llegó y yo le estaba apretando el ataque, pero ya saben que tiene más ataque el Vinazur y pues logró lanzarme el planta feroz. Y ya saben que Ninetales pues no es que resista la gran cosa. Vamos a ver, babies, porque aquí pues yo lo que hago es farmear, no voy a desperdiciar esa energía, que ya saben que en este tipo de gordas pues es oro puro este tipo de energía. Regresa con su Digu, yo creo que me quería lanzar el viento hielo antes de que yo pudiera hacer algo, pero no contaba con que yo estaba ahí muy cerca. Vamos a ver, babies, aquí pues voy a cambiar a nuestra gorda y vean lo que tiene detrás, un Mew. Yo al principio, como pueden ver en el directo que tuvimos ahí, yo estuve preparando a Mew porque la verdad es que Mew sí venía bastante bien. Mew venía bastante bien, pero últimamente he estado usando muchísimo, pues siniestro, ya saben, los dragones. La verdad no me quise pues seguir aventurando y dije, no, ya hasta aquí. Hasta aquí, babies. Vamos a ver porque nos lanzó surf. No sé por qué nos lanza puro surf. Yo creo que si hubiera tenido volteo cruel sí nos hubiera hecho más daño. O posiblemente hasta nos hubiera destrozado, pero pues nada. Aquí va a regresar, pero ya que tenemos muchísima energía, estamos a nuestra gorda asesina detrás, bueno, hasta a la gorda número 1. Y ya, esto fue en GG, esta la logramos ganar bastante bien. Y nada, babies, les digo que este equipo pues hay que tener sus cuidaditos, porque muchos piensan que por llevar pues tanto tipo hada puedes ganar, pero eso no te exenta de nada. En esta copa está bien porque casi no hay aceros. Ya saben que los aceros pues se ven a patadas en la liga normal, pero aquí no. Aquí yo creo que lo peor que nos pueda tocar es un Sunlash Alola. Esto sería lo peor. A ver si nos llega a tocar para que ustedes chequen y coticen. Pero sí, yo de verdad que aquí les recomiendo. Les recomiendo probar este equipo. Aquí vamos contra Mer Arellano o algo así decía. Vamos a ver. Que aquí ya hasta me dio frío en la pancilla. Tiene un Ninetales normal. La verdad es que yo prefiero los Ninetales de inicio porque detrás son un fastidio. Un fastidio total. Sobre todo porque es oscuro, solecillos. Y ya saben que pega más fuerte esta cosa. Creo que esta sí la voy a dejar porque tampoco me conviene estar escudando. Que cargan como bestias estos Pokémon. ¿Cómo pueden llegar a tantos? Vean. No entiendo. Aquí le voy a lanzar el ataque a ver si escuda o a ver qué demonios hace. Porque lo que quiero es quitarle, pues ese, al menos quitarle un escudillo, es lo mejorcillo que podríamos hacer. Y escudaba. Yo voy a sacar obviamente a mi gorda número 2, le llamo la gorda número 2. Porque pues no, o sea, sería una tontería total sacar a nuestro Ninetales normal, aquí para que se vean las caras los dos, el de fuego y el de hielo, sería una gran tontería y mucho menos que es oscurete. Aquí nos lanza otra vez Meteorobola. Vamos a ver, babies, porque esta cosa les digo que carga demasiado. Ahora sí ya. No la lográbamos echar, que yo no me lo quería ver más en la vida. Y tiene un Lapras detrás, babies. Aquí pues el Lapras también como que no es la cosa que quieramos. Yo aquí voy a hacer un cambio loco. Y vamos a ver. Vamos a ver, babies, porque pues ya saben que esto no es pan comido. Sobre todo si llega a tener cabezazo esta cosa. Puede ser un peligro total. Y tiene rayo hielo. La verdad es que este Lapras me sorprende mucho que nos hayan lanzado rayo hielo porque pues no nos hace ningún daño. Aquí pues yo voy a lanzarle directamente el brillo mágico. Que si entra esta cosa pues adiós a la pobre rata. Que ahora sí ha tenido un buen papel la rata. O sea, ha estado viendo un poco más. Y a la pobre lata. A la pobre rata. Ahora sí no la echábamos. Y regresaba aquí con su maravillosísimo el Lapras. Ya saben que pues no nos está haciendo daño. Es rayo, pues no es muy eficaz. Yo tampoco le estoy haciendo daño, pero pues yo siento que me puede lanzar el surf. Yo la verdad, yo sentía el surf cerca, más que ya nos queda nuestra gorda moribunda prácticamente. Yo sentía el surf cerca, pero pues no lanzaba nada. Yo aquí pues me sacó de onda. La verdad es que yo no sé qué era lo que estaba aquí pues esperando. Y vean, aquí no lanza nada. Aquí sigue farmeándonos, que la verdad me parece bastante extraño, porque eso de que estén farmie. Y más sé que es un tipo resistente. Entonces no lo entiendo yo, la verdad. Yo aquí hice un cambio porque ya estaba súper desesperada, babies. Esto sí que lo escudo porque quiero hacerle todavía más daño. Le quiero hacer más daño a su Lapras. No sé si se haya equivocado y nada más tuviera rayo hielo su Lapras, solecillos. La verdad es que no entendí nunca.
Jamás entenderé esto, pero bueno, lo importante es que podamos ganar. Ya los rivales pues pueden jugar como se les da su gana. Y nada, babies, esta la ganábamos obviamente pues con un rayo hielo ya era más que suficiente, sobre todo por la poca energía que le quedaba. Y pues logramos ganar esta. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Seguimos con la Copa Canto. Hubiera estado bien que todas nos dejaran rankear porque pues algunos, por ejemplo, algunos personajes como a mí nos está yendo pues un poquito bien en esta copa y pudimos haber todavía llegado a ese rango de leyenda. Qué coraje. Vamos a ver porque aquí pues un Mew de inicio. No es como que lo gran cosa, es un poco pues peligroso sobre todo de inicio que nos pueda tocar. Porque saben que lanza el Volticrel y se pira. Lanza el Volticrel y se pira, entonces no es como lo máximo que nos pueda tocar de inicio. Ahí está, les digo, lanzó el Volticrel y se largó. Se largó de ahí, vamos a ver porque saca a esto la verdad es que me sorprendió muchísimo Venomoth. Venomoth pues no se ha visto, no lo he visto para nada, es la primera vez que me aparece desde que empezó esta copa. Y Venomoth pues tiene el ataque siniestro. Yo recordaba que tenía el colmillo veneno porque ya saben que para los que saben de antes pues ya a jugar la copa de Sil. Y pues sí llegué a utilizar a este, de hecho ahí lo tengo con doble ataque y todo. Pero pues no, o sea, yo la verdad no me acordaba bien cuánto tiempo cargaba los ataques. Este se lo voy a dejar entrar porque yo sabía que no me iba a hacer tanto daño. Lo resistimos. Y aquí pues yo ya cargué 2 meteorobolas. Ya cargué 2 meteorobolas y las vamos a lanzar porque pues la una sí le vamos a hacer bastante daño. Y escudó aquí. Aquí le vamos a lanzar la siguiente a ver si escuda, a ver si se atreve a perder sus 2 escudillos. A perder sus 2 escudillos, a ver. Otra vez escudó. Aquí yo lo que hago pues es un cambio que posiblemente me debía haber quedado aquí. Vamos a, obviamente les digo, aquí vamos a estar comentando los errores porque posiblemente me debí de haber quedado y tratar de llegar a otro y escudar esto. Pero hice un cambio y la verdad es que estuvo un poco mal porque les digo, yo no tenía ahora sí que pudo haber escudado y pudo haber tenido ese problema, pero no tenía como el problema. Vamos a ver porque esto obviamente nos puede baitear, pero también nos puede lanzar la onda tóxica y nos acabaría con la existencia. Aquí pues era un bite, pero aún así ya teníamos la energía cargada y ya estaba más que lista que... Yo creo que la onda tóxica ya estaba más que cerca, más que lista para podernosla lanzar. Para podernosla lanzar, le lanzamos obviamente. Y vamos a ver, babies, porque pues ya nada más le quedan, creo que ya le queda muy poca vida a sus otros 2 Pokémon. Sobre todo pues ahí está, le quedaba una miseria. A su Mew, era como el más debilillo. Que aquí si lanza el Volticrel la verdad es que me daba igual. Porque pues Ninetales es el único que nos puede salvar la existencia. Es el único que nos puede salvar la existencia. A ver, vamos a ver si llegamos, vamos a ver si llegamos. Y sí que llegábamos, sí que llegábamos. Logramos llegar a nuestro pues Meteorobola. Por eso me gusta mucho en Ninetales porque como les digo, ahorita lo vamos a llevar con el ataque principal de tipo hielo y eso pues nos hace que podamos cargar más rápido. Ya esta creo que es la cuarta, babies. Es la cuarta que logramos ganar. Estuvo bastante bien porque, como les digo, no crean que nada más por usar hadas puedes ganar. Aquí como pueden ver, a pesar de que llevamos hadas y todo eso, la hemos tenido complicada. Hay que pues tratar de saber cómo utilizarlos. Por eso los estamos aprendiendo el día de hoy. Aquí pues nos aparece la gorda número 2. Y aquí pues yo estoy viendo que nos está haciendo más daño a nosotros. Yo lo voy a lanzar el puño meteoro a ver si escuda o a ver qué hace. Vamos a ver. Muchas veces no escudan porque como no quieren perder ese escudito, pero este sí escudó. Aquí nos cambiaba Mew. Aquí yo me vi un poco lenta porque luego no estoy muy segura de cuál no saque. A veces puede ser Hypno o a veces es Mew. Y pues esta vez era Mew. Aquí pues voy a ver qué pasa porque no lo tengo muy claro. Nos lanza Surf. Yo me imaginaba que no podía lanzarme ahí el Volticrel porque pues ya se terminaría, sería un suicidio para el pobre Mew tan hermoso que dicen que me encanta esa cosa. Y ahora sí nos lanza el Volticrel. Yo por eso dejé usar al Mew porque en estas circunstancias se veía muy desfavorable y pobre cosito. Pobre cosito. Aquí pues recordar que ya tenía la energía lista para destruirnos. Yo lo que hice fue escudar porque al sacar a la gorda asesina
me imaginaba que podía tener algo débil a nuestras gordas. Vamos a ver cuál es su último monete. Y vean lo que tenía detrás. ¡Ay, Dios mío! Un Sandlash. Un Sandlash. Les digo que este pues es de lo peor también que nos pueda tocar. Sobre todo si tiene girobola. Si tiene girobola, adiós a sus pobres gordas. Aquí escudó, es una pena total porque le hubiéramos hecho bastante daño con ese Carantoña. Fue una pena total. Vamos a ver, porque yo estaba aquí rezando porque no vaya a tener el ataque este que les dio girobola, porque esto hubiera sido ya una F total. Una F total ahí en el chat, ya me la veía yo. Sobre todo cuando vi el Sandlash, dije esto ya fue. Yo aquí lo quise por eso sacar a Sandlash, porque digo a Ninetales. Ya sabía que si nos destrozaba de todas maneras, pues no le íbamos a hacer tanto daño con Clefable. No le íbamos a hacer tantísimo daño, nos lanza el Terratemblor. Afortunadamente la Terratemblor. Yo llego al brillo mágico, llego aquí pues un poco de lag, ya saben que esto siempre va a existir en PvP. Vean que a pesar que lo resiste, ya sabemos que en este pues nuestro pequeño Sandlash no va a resistir tantísimo. Y a ver, aquí yo creo que es otro Terratemblor, ahora sí ya llegó a otro. Pero nuestra gorda pues todavía tiene algo de energía. Esta les digo que estuvo súper cerradísima. A ver, vean, por un solo golpe, solecillos. Si me hubiera dado yo creo otro, y hubiera estado yo creo más debilucha, me hubiera aquí hecho, me hubiera fumigado totalmente. Me hubiera destrozado la existencia. Esta la ganábamos súper bien. Ganamos, les digo, 4, pues las 5 batallas son continuas. Logramos ganarla. Vean, aquí pues muchísimos polvos estelares. Logramos conseguir caramelitos. La verdad estaba súper emocionada. Aquí pues estaba mostrando que logré ganar tantísimas. Y pues empezamos a reclamar que vamos a ver, porque yo la verdad lo que más quería pues era ahí que nos saliera un Yveltal, que no me quiere salir el Yveltal 100. Creo que tengo el mejor es 90 y 96, es lo mejor que tengo. Igual para los que quieran cambiar ahí, mejoran su intercambio diario, a ver si tuvieran algo de suerte y les pudiera salir. En esto Fix no me hizo tan... ahora sí que no me hizo ni tanta gracia, y a la vez sí, porque pues necesito caramelos XL de para subir a mi Stonefish Galar. Y vamos a ver, babies, porque aquí pues vamos a cobrar muchísimos polvetes. Que esto es lo mejor de poder ganar pues las batallas completa, que nos dan muchísimos polvos estelares. Y pues nada, solecillos, así vamos al final el vídeo del día de hoy. ¿Qué les pareció? La verdad es que a mí me encantó este equipo, sobre todo si quieren ganar esos polvitos estelares o quieren aumentar ahí su rachita, si la tienen un poco baja de estas batallas, ya saben el final, el conteo de cuántas ganadas. Y bueno, pongan la prueba, babies. La verdad es que está bastante bien, bastante interesante. Antes de que vaya a terminar esta copa pues maravillosísima de canto, que nada más sirve para eso y para divertirnos, que para eso está hecha esta copa, para poder ganar Pokémon y para poder pues ganar polvitos. Ya saben, dejar su manita arriba, seguirme ahí por mis redes sociales que voy a dejar en la descripción. Suscríbanse, nos vamos a ver en el próximo videito. Adiósito.